La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Los saluda Carlos Serrano de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. En la tarde de hoy nos acompaña el señor Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz en Colombia, y el periodista Álvaro Sierra, maestro de la Fundación, con quien estamos desarrollando el proyecto sobre cobertura periodística del proceso de paz en La Habana. Para la tarde de hoy, la charla estará centrada en qué es la Comisión de la Verdad. Álvaro Sierra comenzará con una entrevista con Sergio Jaramillo, y ustedes a lo largo de la conversación entre ellos dos podrán ir haciendo sus preguntas. Para eso tienen habilitada una cajita que dice preguntas, o que dice questions, ahí en el panel de control de su terminal web. Entonces la idea es que ustedes vayan haciendo sus aportes, sus preguntas. Álvaro irá moderando y seleccionando las preguntas para que el señor Sergio Jaramillo las responda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También estaremos desde Twitter, desde @fnpi_org, para que también puedan compartir sus aportes. Sergio Jaramillo, Álvaro Sierra, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y adelante. Bueno, muchas gracias a la Fundación en primer lugar por organizar este webinar, y a Álvaro, que tanto ha ayudado en estos temas. Yo soy en efecto el comisionado de paz, pero no estoy en Colombia, estoy en La Habana porque estamos en la mitad de las negociaciones y creemos que es un buen momento para discutir este tema de la Comisión de la Verdad. Perfecto. Bueno, a todos los colegas, ya tenemos casi 100 conectados en este momento, 94 periodistas de todo el país y alguna gente de fuera de Colombia. Una bienvenida primero que todo, y una bienvenida muy especial al alto comisionado Sergio Jaramillo, porque es un privilegio que tenemos poderlo tener con nosotros. Ustedes saben, uno de los mantras de los negociadores ha sido no dar entrevistas, hablar solo de récord, y tenemos la posibilidad de Sergio Jaramillo recién terminando la sesión de la mesa hoy, que converse con nosotros. La conversación, hay un par de cosas que es bueno que precisemos de entrada. La conversación es sobre Comisión de la Verdad. Yo le pido a los colegas que no hagamos preguntas sobre todos los temas del proceso, porque un poco el convenio con el alto comisionado es que vamos a tratar de responder preguntas sobre la Comisión de la Verdad. Ese es un tema que es importante. Yo voy a tratar de incluir la mayor cantidad de preguntas que pueda, pero como ven hay muchísima gente, entonces voy a ir tratando de escoger los temas de la manera más periodística posible, digamos así, sin ningún tipo de tapiza ni de temas vedados con relación al tema de la comisión. Entonces, si les parece, comenzamos. Aquí estamos en una plataforma que nos permite unir a la Fundación en Cartagena, que es la que facilita todo el sistema del webinar, al alto comisionado en La Habana, y a mí, que estoy en este momento en Bogotá, y a muchos de ustedes que están regados por todo Colombia y por fuera de Colombia. Bueno, yo quiero empezar con una primera cosa, doctor Jaramillo, y es, como tantos otros temas de la negociación, como tantos otros acuerdos, en torno a la comisión hay una serie de mitos. Ya empiezan a haber una serie de ideas que se expresan de distinta manera. Para empezar a hablar de algunos, por ejemplo, hay una columna de Linio Apuleyo hoy en El Tiempo, en la que dice que la comisión nos va a entregar una verdad oficial, una verdad falsa, y que va más o menos a ser una especie de repartidor salomónico, por acuerdo entre el gobierno y las FARC, de culpas entre buenos y malos. Cualquiera que haya leído, digamos, el documento de 9 páginas que produjo, que sintetizó el acuerdo entre ustedes y las FARC, entiende que eso no es exactamente así, pero me gustaría que empezáramos por ahí. Va a ser esta una comisión salomónica en la que las FARC y el gobierno se van a poner de acuerdo para hacer este pasito, que va a producir una sola verdad, una verdad oficial, una verdad única. Bueno, primero, la Comisión de la Verdad es un ejercicio totalmente distinto del que hicieron unos eminentes historiadores, sociólogos, politólogos que participaron en la Comisión Histórica sobre el conflicto y sus víctimas hace unos meses. Esa era una comisión de historiadores, sociólogos, etcétera,
en la cual cada uno daba su interpretación de los orígenes del conflicto, los factores que permitieron que perduraran en el tiempo, etc. Y como cualquier ejercicio académico de esa naturaleza, pues no puede llevar a una sola verdad. Es un asunto de interpretación. Las comisiones de la verdad son muy distintas porque tratan de recoger testimonios del mayor número de personas posibles, de víctimas en primer lugar, de muchas miles de víctimas que hasta ahora no han hablado en Colombia, pero también, punto muy importante, gracias, si llegamos allá, a la terminación del conflicto, testimonios de quienes participaron activamente en el conflicto, y al recoger todas esas voces, tratar de estructurar una narrativa que refleje esa visión que nace de esas voces de todos esos colombianos, tanto víctimas como personas que tuvieron responsabilidad en el conflicto, para tratar de que podamos comprender mejor qué ocurrió ahí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esto no es una repartición, como les gusta decir a los críticos que a veces escasamente leen lo que se acuerda, entre el gobierno y las FARC, porque los comisionados van a ser personas que se van a postular o van a ser postuladas por diferentes tipos de organizaciones, instituciones, van a poder postular nombres y los colombianos se van a dar cuenta quiénes son esas personas. Y vamos a escoger un comité de 9 personas para seleccionar a esos 11 comisionados. El otro día dije en un programa en la presidencia que esto era un poco como el director técnico que selecciona a los jugadores de la selección, que son los comisionados. En este caso no tenemos un director técnico, sino 9, que serán escogidos de la siguiente manera. 6 entre el gobierno y las FARC de común acuerdo, es decir, no es una repartición, no es usted escoja 3 que le gusten, yo escojo 3 que me gustan, no. Entre los dos tenemos que escoger 6 nombres de la mayor credibilidad posible para los colombianos, de común acuerdo. Si al gobierno no le gusta un nombre, no va a estar de acuerdo y no va a ser seleccionado. Y 3 serían delegados de instituciones probablemente internacionales de reputación. Esas 9 personas van a escoger a estos 11 jugadores de la comisión, siguiendo unos criterios que acordamos de imparcialidad, independencia, idoneidad, trayectoria profesional, etcétera. De manera que va a ser muy obvio para el país cómo se van a seleccionar estos comisionados, y yo creo que siguiendo un proceso que se lo inventaron los surafricanos, vamos a tener una comisión pluralista, pero también sólida, seria, que le dé garantías a todos. Muy bien, ese es un primer punto. Si quiere profundicemos un poco, aunque quería hablar de unos temas más amplios, más generales, pensando que los periodistas hagan las preguntas en la cajita que tienen a mano derecha en su pantalla, pero aprovechando que usted está mencionando el tema de la elección, tratemos de elaborar un poco sobre eso. Evidentemente, el comité de escogencia de 9 personas que va a elegir esta sección Colombia de la verdad, digamos así, de 11 personas, va a tener un peso muy grande en la decisión de quiénes van a ser estos personajes. De la calidad de estos personajes dependerá muchísimo que la comisión sea exitosa o no. De acuerdo. ¿Cómo ve usted la dificultad, digamos así, de que el gobierno y las FARC se pongan de acuerdo en torno a esos 6 primeros nombres y en torno, de hecho, a esas otras 3 organizaciones? Yo creo que eso no va a ser fácil. No va a ser fácil, porque justamente se trata no de repartir salomónicamente, sino de decir, tenemos que establecer mecanismos que nos casi que obliguen a encontrar consensos centrados en la moderación, en la idoneidad de las personas. Y eso no va a ser fácil, como no es fácil una mesa de negociación, pero es la única manera de escoger personas que den verdaderas garantías a los colombianos. Sí, exacto, porque digamos, si esos comisionados se escogen bien y son de verdad personas imparciales, un poco más allá de las pasiones tan fuertes que ha despertado este conflicto a uno y otro lado, de alguna manera, digamos, poniéndolo en términos muy pedestres, tanto el Estado como las FARC tendrían algo que perder, porque evidentemente la verdad va a mostrar las responsabilidades del Estado y las responsabilidades de las FARC. Y usted sabe que en ambos lados hay sectores, hay personas
hay instituciones, a veces incluso interesadas en que haya elementos de la verdad que no se dan a flote. ¿Cómo lograr garantizar que el mecanismo no es que se seleccionen, aparte de que el gobierno no eso es muy importante, el mecanismo es un mecanismo de mutuo acuerdo, pero cómo lograr que en ese mutuo acuerdo ambos no traten un poco de preservarse, que no salga demasiada verdad que desfavorezca a uno u otro? Déjeme simplemente recordar a las personas que nos acompañan hoy, porque esto a veces es difícil de entender, uno se enreda con facilidad, que no estamos hablando de la selección de los miembros de la comisión, estamos hablando de la selección de quienes van a seleccionar a los miembros de la comisión, que van a ser personas que van a ser postuladas por otros. Entonces, evidentemente yo no puedo dar ejemplos, pero una organización muy reputada en Colombia que trabaje en temas de justicia, que trabaje en temas de cualquier otro tipo, postula un nombre que la gente reconoce como un nombre muy bueno. Luego ese comité coge esa postulación con todas las demás y determina si esa debe ser la persona, si debe ser seleccionado para jugar en esa selección. Entonces la pregunta de Álvaro es, bueno, ¿y no hay como incentivos para, como diría uno coloquialmente, hacerse pasito? Pues justamente uno de los puntos de esta comisión centrales es el reconocimiento de responsabilidad. Es que tenemos que abrir espacios que permitan reconocer responsabilidad para poder movernos hacia adelante, de manera que nosotros no lo vemos en términos de perder, sino realmente de ganar para el país. Y luego, finalmente en ese tipo de mecanismos, pues gana la razón en el sentido de escoger la persona más idónea que le dé más garantías a ambos. Si es una persona que es radical en un sentido, pues el otro el uno lo va a aceptar, si es en el otro, pues tampoco. De manera que yo creo que como quedó establecido el mecanismo, sí casi que obliga a buscar a las personas más imparciales y serias posibles para seleccionar a los comisionados. Muy bien, muy bien. Una última precisión sobre este tema y pasamos a una cosa más general. Cuando se habla de 3, digamos, cupos en el comité de escogencia, bien sea para personas u organizaciones, eso quiere decir que tanto ustedes como las FARC van a tener que ponerse de acuerdo, o bien en designar una personalidad, digamos así, un individuo específico, o bien en designar una organización y queda a juicio de esa organización quién sería su delegado. Les pongo el ejemplo. Ustedes podrían escoger, hablemos en borrador, un Carlos Gaviria como persona, no de los 6, sino de estos 3, o podrían escoger un Naciones Unidas. En el primer caso sería alguien en específico, en el otro dejarían a juicio de la organización que escoja el personaje. Sí, es más probablemente lo segundo, sin poderle decir nombres porque eso todavía está en discusión, pero evidentemente tienen que ser organizaciones o instituciones de tal prestigio que uno simplemente se pone como un acuerdo en manos de ellos para decir ustedes escojan a uno de los o envíen a un delegado para ser parte del comité de escogencia que va a determinar quiénes son los comisionados. Y por esa razón tienen que ser instituciones o organizaciones de gran prestigio que den tranquilidad a todos. Perfecto, está clarísimo. Una pregunta general sobre la comisión. El objetivo de la comisión es muy ambicioso, digamos. Si usted quiere, en un cierto sentido, una comisión de la verdad, pero tiene el objetivo de esclarecer, de que se reconozca, y tiene el objetivo de generar reconciliación y convivencia, digamos, sobre todo a través de mecanismos territoriales. Entonces, digamos, son 4 elementos de la comisión: esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y el elemento territorial, que tiene mucho peso en el documento que ustedes acordaron con la guerrilla. ¿Cómo piensan lograr esas 3 cosas en los 3 años que tiene la comisión para producir su informe final? Bueno, yo le agradezco la pregunta y me quiero tomar un par de minutos para esta respuesta, porque me parece que vaya a la esencia de la comisión. Sin duda muchos de nuestros periodistas y amigos que nos acompañan conocen este tema. Yo solamente recuerdo de manera muy sucinta que las comisiones de la verdad iniciaron, tal vez con el ejemplo de Argentina en los años 80,
básicamente como un grupo de personas que hacían informes o recogían información que luego hacían pública y trabajaban de manera muy cerrada. Luego, con sobre todo la Comisión de Sudáfrica del año 95, que se convirtió en realmente un gran fenómeno y un elemento, un pilar fundamental de la transición surafricana, se pasó a un modelo mucho más abierto, donde la comisión no solamente producía un informe al final, que es lo estándar, sino habría espacios, audiencias, unas públicas, otras no, para que las víctimas hablaran. La consecuencia de ese desarrollo es que el proceso mismo de la comisión comienza a tener un valor que no es inferior al producto de la comisión. Y nosotros consideramos que en el caso de Colombia eso es especialmente cierto, porque en el caso de Colombia, si bien todavía hay muchas cosas por esclarecer, también es cierto que no carecemos exactamente de información, que hay muchísima información en Colombia de muchas fuentes, que se ha establecido un centro de memoria histórica que viene haciendo un trabajo extraordinario, documentando diferentes casos, hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos, infracciones al VIH, etcétera. De manera que la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿y cuál es el valor agregado de esa comisión? ¿Qué es lo que nos va a decir que no sabemos? Pues nos va a decir unas cosas que no sabemos sin duda, porque hay muchas cosas que todavía permanecen en la penumbra. Por ejemplo, en Colombia poca gente es consciente de la gravedad de la violencia sexual, por ejemplo. Es algo que nadie quiere tratar y que no se han creado escenarios donde quienes han sido víctimas de violencia sexual, en particular las mujeres, puedan salir a hablar o tener espacios privados para hablar en una comisión. Eso hay que hacerlo. Pero no menos importante para nosotros es el proceso mismo de la comisión, esas audiencias con las víctimas en los territorios y también la posibilidad de que quienes tuvieron responsabilidad directa o indirecta participen en esos espacios, reconozcan ante esas comunidades su responsabilidad y que en ese ejercicio de dar testimonios, de reconocer responsabilidad, se comience a recomponer la relación entre los ciudadanos, se reconozca que las víctimas no son simplemente víctimas, son personas como todos ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados, quienes de alguna manera se vieron involucrados en el conflicto y digan, sí, yo pongo la cara, yo pongo el pecho, eso ocurrió, pero no podemos solamente mirar hacia atrás, también tenemos que mirar hacia adelante y hacer que este espacio de esclarecimiento del pasado sea también un espacio de construcción del futuro. Y eso quiere decir, eso en un sentido muy concreto, de cómo es que vamos a hacer aquí programas de reconstrucción de esta región, cómo vamos a poner en marcha esos programas de desarrollo rural que se acordaron allá en La Habana, etcétera, etcétera. Y por eso nos parece también que esto no es un ejercicio, digamos, esto no es una arandela la comisión, un ejercicio opcional, es un ejercicio fundamental para poder reconstruir confianza en los territorios y sentar las bases para todos los programas de construcción de la paz. Muy bien, ese es un punto que es bien importante. Digamos, hay una frase suya que usted ha dicho en varias ocasiones y es en Colombia tenemos mucho conocimiento, hay zonas grises, hay temas como la violencia sexual, temas de desaparición forzosa, de tortura, de otros elementos que son menos conocidos, pero en general Colombia es un país que ha producido muchísimo conocimiento sobre el conflicto, hay una dosis de esclarecimiento importante. Lo que falta mucho, y esta frase es que tenemos mucho conocimiento pero poco reconocimiento, es justamente eso. Para que una comisión de la verdad pueda cumplir esa labor, es muy importante que la difusión de lo que haga sea completamente masiva, sea accesible de manera sencilla a muchas millones de personas, digamos así. El gran éxito de la Comisión de Sudáfrica, más allá de las críticas que se han hecho, es que logró una especie de catarsis nacional, con cómo organizó sus sesiones, con la manera como los medios de comunicación participaron en todo el proceso, con las audiencias que se hacían públicamente en televisión, etc. En el documento no hay nada expreso sobre eso, salvo la mención a que se van a organizar una serie de audiencias o sesiones o eventos públicos a nivel territorial. ¿Han pensado algo, por ejemplo, sobre cómo involucrar a los medios,
sobre cómo hacer masivo lo que la comisión encuentre, sobre cómo generar, digamos, un proceso de toma de conciencia y de reconocimiento por parte de la sociedad colombiana, que es esencial para superar el conflicto. Por supuesto, y no, Álvaro, si usted revisa bien dentro de las funciones de la comisión, sí hay un punto específico que se refiere a la necesidad de tener una estrategia de comunicación y de estar contándole al país, por una parte, sus avances, pero también invitando a participar. ¿Y eso por qué? Eso porque, en primer lugar, una comisión de la verdad que no involucre a la sociedad, que se limite simplemente a oír a las víctimas, hacer un ejercicio, digamos, a puerta cerrada con unos comisionados, yo dije en alguna ocasión, unos señores muy importantes, muy inteligentes, muy independientes, con unas víctimas a puerta cerrada, eso puede resultar un ejercicio importante para las víctimas, pero estéril para la sociedad, porque no lleva a reconocer, y si no lleva a reconocer, no va a cumplir con un objetivo, el objetivo superior de esa comisión y realmente de todo lo que estamos haciendo en La Habana, que se llama la no repetición, es decir, eso que pasó nunca más va a pasar aquí en nuestro territorio. De manera que el involucramiento de la sociedad es crucial. ¿Eso cómo se puede dar? Se puede dar de manera directa, por ejemplo, en estos escenarios territoriales que describimos. Bien puede haber personas, así quedó en el documento, diferentes sectores de la sociedad que participen, que estén ahí también como audiencias, terceros que no estuvieron ni participaron en el conflicto ni fueron víctimas, también deberían un espacio para hablar, porque un conflicto involucra de diferentes maneras a mucha gente. Pero también, y aquí viene su punto, los medios tienen que jugar un papel para hacer que resuene en el territorio, en el país y en la conciencia de los colombianos esa comisión. Y es algo en lo que deberíamos comenzar a pensar desde ya. Yo sí quiero decir, a mí no me gusta, me parece muy desafortunado cuando en general se señala y se dice que la culpa es de los medios, cuando en general la culpa es de quien sea, nuestra si comunicamos mal. Pero sí creo que no ha habido suficiente reflexión en Colombia sobre cómo deberían prepararse los medios para ese escenario y hasta cierto punto incluso sobre cómo seguir este proceso hoy, que presenta retos sin duda por el hecho que estamos en La Habana, etcétera, pero se necesita una reflexión más profunda de los medios sobre cómo hacer el cubrimiento de estos hechos y cómo ese cubrimiento puede contribuir de manera esencial a la construcción de la paz, sin que los medios tengan que dejar de hacer lo que deben hacer, que es informar a los colombianos de la manera más precisa posible. Muy bien, muy bien. Aquí tengo ya preguntas de los colegas que están en línea. Tengo más de 130 periodistas escuchándolo, alto comisionado, y algunas están relacionadas con esto que ya está diciendo. Puede que parcialmente lo haya respondido, pero en palmo con este tema territorial. Por ejemplo, Soraya Hidalgo del colectivo de comunicaciones de Montes de María pregunta quiénes la integrarían, qué papel tendrían las víctimas y sobre todo cómo podemos participar en los territorios, desde los territorios, organizaciones como la nuestra, como el colectivo de Montes de María. Otra pregunta también de ella es, si la comisión va a hacerse territorialmente, ¿cómo es la metodología y cómo construir confianzas en los territorios que fueron de alguna manera teatros de operaciones o zonas afectadas directamente por el conflicto? Eso sobre el tema territorial, alto comisionado. Bueno, yo primero le mando un saludo a Soraya, que nos acompañó aquí en La Habana como una de las víctimas y dio un testimonio extraordinario. Hola, Soraya. Entonces, primero, la comisión es una comisión nacional. Lo que pasa es que muy probablemente va a tener capítulos en los territorios. Y como todo lo que acordamos en La Habana, la comisión en su enfoque territorial, si ustedes miran, el enfoque territorial es uno de los criterios que debe guiar a la comisión, así quedó escrito, tiene que ser sensible a las diferencias entre los territorios en Colombia y a los diferentes tipos de victimización, de manera que el capítulo que se organice de la comisión en los Montes de María no tiene por qué ser idéntico, más bien distinto al que se pueda organizar en una ciudad como Tumaco o como Buenaventura o en un departamento como el Caquetá. Tiene que aprovechar los recursos de esa región y también tienen que reflejar la problemática particular de esa región.
Nuevamente, como todo lo que acordamos en La Habana, lo que hay ahí es un marco finalmente, que tiene que llenarse. Y eso lo debe llenar es la gente a través de su participación. Yo no tengo la menor duda que a la hora de tomar esas decisiones, las organizaciones de víctimas tendrán mucha voz para sugerir cómo se deben poner en marcha esas audiencias, cómo debe ser su participación. A lo que nosotros aspiramos es que haya una participación masiva de las víctimas. Ahora, esa participación requiere unas condiciones. En primer lugar, unas condiciones de seguridad. La gente no va a hablar si se siente amenazada. Por eso, en los criterios de la comisión quedó eso, garantías de seguridad para las personas que hablan en la comisión de todo tipo y para los mismos comisionados. Y segundo, un tema que no hemos tocado hasta ahora, pero que es muy importante, y es que el carácter extrajudicial de la comisión incluye también el criterio de que nada de lo que allí se diga puede ser utilizado para impulsar procesos judiciales. De manera que los testimonios que allí se den están buscando profundizar la comprensión de todos de los hechos allá ocurridos. Por ejemplo, una región tan brutalmente golpeada por la violencia como fueron los Montes de María. Es una contribución a la comprensión colectiva, no es un proceso judicial y por eso nadie debe temer que lo que diga sea usado con fines judiciales o que personas piensen que van a ser señaladas en esa comisión y por tanto procesadas judicialmente. No, una cosa es esa verdad que se construye colectivamente y otra cosa es lo que pase en un mecanismo judicial. Muy bien, la mesa está clara y creo que paso respondió una pregunta de Maurina Paulina Macías que quería inquirir sobre qué opina de realizar una comisión de la verdad descentralizada por regiones para cubrir los distintos enfoques diferenciales. Creo que la explicación suya de que la comisión es una, pero que hay capítulos regionales responde esa pregunta. Tengo otras aquí. Primero, creo que ya se contestó una que hizo Gloria Castillo, perdón, y es si ya se han discutido nombres. Creo que usted en una de las primeras respuestas que me dio explicó que eso todavía no se ha avanzado en ese sentido. Otras dos. Hay un nombre general, pero que es importante, y es ¿cuál es el papel de la Comisión de la Verdad en el postconflicto? Pregunta Luz Ángela Pron. Si quieren avancemos con esa y enseguida hacemos otras preguntas. Pues mire, pues por una parte está todo este elemento territorial que ya mencioné y no quiero, digamos, repetir, aunque puedo profundizar algunos puntos, pero justamente nosotros vemos esa Comisión de la Verdad como todos los otros mecanismos para las víctimas como una parte integral de lo que pasa en los territorios y como una parte integral de la construcción de la paz. Por eso dije yo por ahí en un escrito reciente que la comisión es una especie de puente entre mecanismos de justicia, mecanismos de rendición de cuentas para las víctimas y la sociedad y la paz, la construcción de la paz al crear esos espacios que promueven la convivencia. Entonces esa es una contribución fundamental al posconflicto. Eso en el nivel territorial. Pero hay otra que no es menor y que de cierta manera es el propósito de las comisiones de la verdad. Y es hacer un ejercicio nacional donde todo el país reconoce lo que ocurrió para decir, como ya dije hace unos minutos, eso nunca puede volver a pasar y marcar la raya que nos permite decir eso que pasó no puede volver a pasar y nos movemos hacia un futuro que vamos a construir conjuntamente. Ese propósito de las comisiones es supremamente importante y de esa manera, sin entrar en controversia sobre qué quiere decir posconflicto y dónde hay posconflicto, a mí personalmente no me mata la expresión posconflicto. Me parece que tenemos que pensar más en términos de construcción de paz, ejercicios que ya existen en el territorio que hay que potenciar, pero sí creo que la comisión va a ayudar a asentar en la cabeza de los colombianos la idea de que terminó este larguísimo, casi eterno conflicto de medio siglo y que ahora enfrentamos un nuevo futuro. Perfecto. Mira, algunas preguntas que vuelven un poco sobre la discusión que teníamos al comienzo sobre la elección de los comisionados, pero creo que hay precisiones que es importante hacer. María Paula Macías pregunta, ¿los comisionados pueden ser políticos o pertenecer a algún partido?
Ricardo Gabriel Zipagauta pregunta si una organización internacional de periodistas puede estar en la comisión. Había otra pregunta, tengo demasiadas, entonces no recuerdo exactamente quién la hizo. Aquí está. Si los sectores de víctimas van a tener representación. Estamos hablando de los 11 comisionados. Entonces, si puede explicarme un poco más, ¿cómo garantizar? Había otra pregunta, ¿cómo garantizar que esos comisionados sean independientes? Que ya la contestó en una de las primeras respuestas, pero creo que todavía hay algunas inquietudes sobre los criterios, la composición, quiénes pueden postular o no candidatos a convertirse en uno de esos 11 comisionados. De acuerdo, entonces miren, permítanme un segundo leerles el párrafo que se refiere a los criterios, que es muy importante. Entonces lo que acordamos dice: la selección se basará exclusivamente en las postulaciones y la elección tendrá en cuenta criterios de selección individuales como la idoneidad ética, la imparcialidad, la independencia, el compromiso con los derechos humanos y la justicia, la ausencia de conflictos de interés y el conocimiento del conflicto armado, el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y la reconocida trayectoria en alguno de estos campos. Eso es lo que dice, no más. De manera que cualquier persona que satisfaga esos criterios puede ser postulada. Decimos más adelante también que hasta 3 comisionados podrían, si así se considera, ser internacionales. De manera que, por ejemplo, una organización de periodistas en Colombia, de las que hay varias muy conocidas por ustedes, pueden decir: nosotros queremos postular un candidato porque consideramos que los periodistas tienen un conocimiento especialmente profundo del país, los periodistas han sufrido de manera especial el conflicto, así quedó además escrito en el acuerdo. Una de las cosas que tiene que mirar la comisión es el impacto del conflicto sobre diferentes grupos, incluyendo los periodistas. Entonces postulan su candidato, se ponen todos de acuerdo y postulan un candidato. Eso supone que se construyen unos procesos de postulación que se dan de manera natural y luego unos procesos más estructurados ya de selección por parte de ese comité. Pero todo lo que están proponiendo es posible siempre y cuando las personas cumplan con esos criterios. Muy bien. Otro punto aquí que creo que es importante, tiene que ver con el tema de seguridad que usted mencionó hace un ratico, es Natalia Andrea Vergara. Pregunta: ¿cuáles son las garantías para construir esa verdad de la que se habla? Teniendo presente que los involucrados no van a ser solo victimarios o víctimas, sino unos terceros que en muchos casos van a convivir en lo local y que aún de forma indirecta van a impartirle miedo a las comunidades. Porque toca un punto fundamental, digamos, de los riesgos que enfrentaría la comisión al empezar a destapar cosas, sobre todo a nivel local. A mí me parece que eso es cierto, digamos, esos riesgos están presentes, pero depende mucho del carácter que adquiere la comisión. Si la gente entiende la comisión como un escenario simplemente de denuncias, y si malinterpreta el mandato de la comisión, que como ya dije, dice que es extrajudicial y que su información, sus testimonios no podrán ser utilizados para procesos judiciales, pues se incrementarán esos riesgos. Pero si entendemos la comisión como lo que es, un mecanismo extrajudicial, donde se trata de que entre todos nos digamos la verdad de lo que pasó en un territorio, porque mucho de esto se sabe, pero no se dice y no se reconoce, para poder decir: listo, esto ocurrió. Y no solamente por parte de las víctimas, sino por parte de quienes participaron. El presidente Gaviria ha insistido mucho en un punto en el que tiene toda la razón. Un ejercicio de construcción de paz no se puede limitar simplemente a quienes tienen responsabilidad directa por el conflicto y a las víctimas. Tiene que asegurar que involucre a todos y que todos sientan que son parte de la misma solución. Entonces, en ese escenario, por ejemplo, alguien que se haya visto obligado a apoyar a un grupo o al otro, o incluso que lo haya hecho con algo de convicción porque se sentía afín o porque se sentía desprotegido o por la razón que sea, pueda decir: sí, en efecto, yo hice esto, yo contribuí de esa manera, pero entiendo que eso fue un error, pido perdón y estoy dispuesto aquí a trabajar con las comunidades
en este proyecto conjunto que tenemos que construir y contribuir de maneras concretas a la reparación de las víctimas, lo que sea, para que podamos avanzar como país. Porque lo que no podemos hacer es cometer los errores del pasado de pensar que la solución a todo esto va a pasar toda por la vía judicial. Eso no es ni posible ni conveniente. Muy bien. Una pregunta que viene también de las regiones, Olga Judith Carrasco. Ella dice que una cosa es lo que se ve en La Habana y otra muy distinta a la que se vive en las regiones donde está concentrada la violencia. Y pregunta, porque parcialmente ya se ha referido a eso, creo que es un punto que todavía está pendiente, ¿qué estrategia se utilizará para lograr una representación verdadera de las regiones en esa comisión de la verdad? Insisto un poco en este tema de composición de comisión, porque es que tengo muchísimas preguntas en esta dirección. Aquí me están preguntando si pueden entrar premios Nobel. ¿Sí puede entrar quién? ¿Cómo van a estar representadas las víctimas? Olga Judith específicamente pregunta cómo estarían representadas las regiones. Entonces creo que valdría hablar un poco... Respuesta rápida, Olga Judith. La respuesta rápida es que no terminé de leer el párrafo sobre criterios que dice en su última frase: la selección de los o las comisionadas también deberá tener en cuenta criterios colectivos como la equidad de género, el pluralismo, la interdisciplinariedad y la representación regional. A Colombia no le sirve ni le serviría una comisión de bogotanos o una comisión de caleños o una comisión de antioqueños. Tiene que ser una comisión que refleje esa diversidad del país, entre otros criterios, pero ese para Colombia, y sobre todo con este componente territorial, va a ser un criterio bien importante. Muy bien. Supongo, muy corto, supongo que la metodología para postular candidatos va a ser definida por la comisión en esos 6 meses de preparación. Claro, nosotros hemos tratado de darle la mayor autonomía posible a la comisión para que todos esos temas los decida ella. No tenemos por qué acá en La Habana inventarnos nada de eso. Eso le corresponde a la comisión en su autonomía y al comité de selección también. Muy bien. Muy bien. Una pregunta que se hizo, entre las primeras que llegó y se me había quedado aquí en el tintero, la hizo Ricardo Zipagauta, es ¿por qué se dejó abierto el lapso de tiempo que va a estudiar la comisión? Eso yo te comenté en una entrevista pasada que tuvimos, me parecía un chicharrón que la mesa le pasó a la comisión de esclarecimiento, y es, la comisión se va a ocupar del periodo del conflicto, pero como sabemos, sobre eso hay toda clase de ideas. Los 12 académicos, cada uno una idea distinta sobre eso, la FARC tiene una posición sobre eso, la ley de víctimas estipula otra, el informe Bastallá del Centro de Memoria Histórica tiene otra. Entonces, ¿por qué dejarlo abierto y cómo se va a acotar, qué periodo va a estudiar la comisión? Bueno, la pregunta tiene dos partes. Primero, ¿por qué eso quedó así? Pues evidentemente porque se consideró que era más conveniente que fuera la misma comisión la que determinara ese periodo. Ahora, hay algunos argumentos de sentido común importantes que llevan a pensar cuál debe ser el periodo. Y el más importante es que la comisión es en primer lugar y sobre todo para las víctimas. El primer criterio que guía a la comisión, de entre los criterios orientadores que acordamos, se llama centralidad de las víctimas. Entonces, si la comisión es una comisión en primer lugar para las víctimas, pues la siguiente pregunta es ¿las víctimas de quién? Pues las víctimas de estos grupos, las víctimas también del Estado, y entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y esos grupos desde cuándo existen? Pues desde tal fecha. Pues desde que esos grupos existen y se produjo victimización, junto con víctimas de agentes del Estado, pues ese es el conflicto que hay que estudiar. Ese sería el argumento que me parece que tiene toda la lógica del sentido común. Ahora, eso no quiere decir que es posible en una comisión de estas, ni conveniente pensar que uno va a estudiar 50 años de violencia. La comisión tiene que priorizar dentro de ese periodo con diferentes criterios, que también hay algunas sugerencias en el acuerdo de cómo debe ser. Muy bien. Tengo aquí una pregunta de Cindy Catalina Ariza. Las FARC han dicho que comparecerán a la Comisión de la Verdad
para reconocer responsabilidades colectivas, cosa que despertó bastantes críticas, diría yo. Debería reconocer responsabilidades individuales. Y creo que esta es una pregunta que aplicaría no solo a las FARC, sino a muchos otros, instituciones, organizaciones, etc. Distingamos dos cosas. Una cosa es establecer responsabilidades. El mandato de la Convención dice establezca responsabilidades colectivas de quién hizo qué durante el conflicto. Aquí lo que tenemos que entender es la verdad profunda, y ya en el caso de individuos es más conveniente que todo eso ocurra en la medida que sea posible en los mecanismos judiciales que se acuerden. Ahora, otra cosa es reconocer responsabilidad. Yo creo que ahí los señores de las FARC se equivocan, y creo que además saben que se equivocan, porque cualquier tratamiento penal especial que haya en el futuro como consecuencia de la participación en la comisión va a ser para las personas, no para la organización. El problema penal es un problema individual, y por tanto es muy probable que esa condición exija en el futuro un reconocimiento individual de responsabilidad. Yo creo que eso va a ser así. Muy bien. Aquí hay una pregunta relacionada de Rosa Estela Cano, y es ¿cómo estimular o convencer a los responsables directos e indirectos para que se presenten en la comisión y cuenten sobre su participación en el conflicto? Que creo que está ligada a esto que usted explica de los beneficios penales condicionados al reconocimiento individual. Hay dos tipos de incentivos. Por una parte, lo que muestra la experiencia en otras partes del mundo es que las comisiones que funcionan bien, que se vuelven reales, verdaderos fenómenos sociales, tienen tanta fuerza que la gente siente la necesidad de ir a hablar. No solamente las víctimas, sino también quienes tienen responsabilidad. Hay muchos ejemplos de gente que decidió que tenía que ir a hablar. Y si nuestra comisión tiene éxito, yo creo que eso también va a pasar. Por otra parte, evidentemente para quienes tienen procesos judiciales, esa participación tiene que tener un valor a la hora de determinar qué pasa con ellos, y probablemente también pues tendrán un incentivo muy importante de aparecer ante esa comisión y dar su testimonio, porque tendrá el incentivo de tener un tratamiento penal más benéfico. Perfecto. Hay preguntas que aprovecho para relacionar con un tema. Usted ya lo explicó al comienzo, de pronto las personas que han preguntado sobre esto no lo escucharon, que era la diferencia entre la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas y esta Comisión de la Verdad. Pero aprovecho para conectar otro tema. En el documento en el que se materializa el acuerdo sobre Comisión de la Verdad, no se menciona el papel del Centro de Memoria Histórica, se menciona la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas en 2 o 3 lugares. ¿Cómo ve usted, por un lado, las diferencias entre esta Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas con la Comisión de la Verdad, pero por otro lado, el tipo de servicio o de conexión que tiene el Centro de Memoria Histórica y específicamente el informe Basta Ya con lo que puede hacer la Comisión de la Verdad? Bueno, la Comisión Histórica, como ya dijimos, era un ejercicio de una naturaleza muy, muy distinta. Eran 12 personas, distinguidos profesores universitarios en su mayoría, que escribían cada uno un artículo, el equivalente a una ponencia, sobre su visión de 3 punticos que le dimos en un mandato de ver a su juicio cómo fueron los orígenes del conflicto, qué factores contribuyeron a que perdurara en el tiempo y qué impacto tuvo sobre las víctimas. Y entonces cada uno dio su visión. Un ejercicio académico, en muchos casos de mucha calidad, que ayuda a comprender, ayuda a alimentar la discusión, y sin duda la comisión futura deberá leer eso y aprovechar esos artículos escritos por estos historiadores. Pero eso es un ejercicio totalmente distinto, es un ejercicio académico totalmente distinto de un ejercicio de una comisión de la verdad que está basando sus conclusiones en información directa
la Comisión Histórica no hacía investigación, no iba a terreno, no hacía nada de esto, en información de primera mano y en testimonio sobre todo de las víctimas. Es un ejercicio de una naturaleza muy distinta y con unos objetivos también distintos, como ya dijimos, los de reconocimiento y convivencia. Ahora, frente al Centro de Memoria Histórica, eso hace el caso colombiano especial, porque estamos muy lejos de comenzar de ceros. Por el contrario, cada vez hay más institucionalidad, más producción de documentos. Se va a inaugurar pronto un museo, en fin. Entonces, lo más probable es que esa comisión se va a apoyar, entre otros, pero yo esperaría que muy fuertemente en el trabajo que ha hecho el Centro de Memoria Histórica para precisamente darle un plus, para que la comisión no haga lo que ya se sabe, para que mire el terreno y diga, oiga, mire, todo esto los colombianos ya lo han estudiado, ya lo han escrito, lo que realmente vale la pena hacer ahora es esto, vamos a concentrarnos en estas cosas y yo creo que se le va a dar una gran ventaja a la comisión. Muy bien. Pregunta Elizabeth Pérez. Yo creo que es una pregunta interesante. La palabra clave para la escogencia de los comisionados es confianza. O sea, está literalmente en el texto. Dice que deben gozar de la confianza de la sociedad, de la ciudadanía, si no estoy mal. Y ese es justo uno de los valores resquebrajados por el conflicto. Ella pregunta, ¿cómo garantizar que esos 11 comisionados inspiren esa confianza en toda la sociedad, incluidos los opositores al proceso de paz? Yo le añadiría, ¿cómo hacer para que tengamos 11 personas en las que más o menos confíen Santos, Uribe y Timochenko, para poner un ejemplo? Sí. No va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil, pero me parece que justamente por eso el proceso tiene esa complejidad, porque los nombres tienen que nacer de la ciudadanía, de las organizaciones que postulan o de las instituciones que postulan nombres. Y luego hay esta serie de filtros, de procesos de selección, hasta llegar a algo que parezca lo más equilibrado posible. No es fácil, hay que ser abierto, en fin, pero nosotros creemos que es posible. Ahora hay que decir también, en contra de lo que han dicho algunos críticos, desafortunadamente a veces de mala fe, que esto que estamos haciendo acá es lejos de ser una cosa a dedo del gobierno y las FARC, como ya dije, tiene que ser de común acuerdo, y que normalmente lo que ocurre es que esas comisiones alguien las decide a dedo. Un presidente o un congreso o quien sea. Aquí se está haciendo de la manera más pluralista posible y se establecieron criterios para que esas personas sean lo más idóneas posible. María Paula Macías, tiene una pregunta que creo que es una precisión importante que usted una aclaración que nos haga. ¿Solo se van a incluir los hechos victimizantes causados por las FARC o también de los llamados grupos paramilitares, las BACRIM, no sé, los militares, agentes del Estado, etcétera? No, los hechos victimizantes son todos. Esta no es una comisión de la verdad para las FARC, es una comisión de la verdad para la terminación del conflicto, y por eso el primer punto del mandato dice lo siguiente. Dice, la comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario que tuvieron lugar con ocasión del conflicto, así como la complejidad de los contextos, etc. Es decir, son todos los hechos victimizantes que tuvieron lugar con ocasión del conflicto, porque se trata justamente de entender el conflicto, no solamente entender qué hicieron los señores de las FARC, o entender qué hicieron los paramilitares, o entender los casos en los que agentes del Estado también tuvieron responsabilidad. No, es entender el conflicto en toda su responsabilidad. Además, déjeme decir una cosa, porque no me han preguntado mucho sobre el mandato. Si me permite decir dos cositas sobre el mandato. Lo siguiente, el mandato es ese que acabo de leer, mirar los hechos victimizantes, pero no solamente son los hechos victimizantes. La perspectiva no solamente es la de los hechos victimizantes. Está luego la perspectiva de las poblaciones sobre las que tuvo un efecto el conflicto. ¿Qué impacto tuvo el conflicto sobre la mujer, sobre los niños, sobre las comunidades indígenas, sobre los afrodescendientes, pero también diferentes otros sectores de la sociedad?
¿Qué le pasó a los ganaderos en el conflicto? ¿Cómo sufrieron los agricultores en el conflicto? ¿Cómo sufrieron los empresarios en el conflicto? Eso también hay que explicarlo. Y por otra parte, un punto al que yo personalmente le doy mucho valor dentro del mandato, y es el impacto del conflicto sobre la democracia en Colombia, sobre la política en Colombia, sobre los partidos políticos, porque es una particularidad muy colombiana, esa violencia política brutal que hemos sufrido los últimos 30 años y que realmente ha impedido que la democracia colombiana funcione adecuadamente en el nivel local por la violencia. Hemos venido mejorando, los últimos 10 años hemos mejorado mucho, es otro escenario, pero si hacemos memoria y recordamos dónde estábamos en el año 96, 98, 2000, realmente los gobiernos locales estaban en parte del país paralizados por cuenta de la violencia. Hay que entender esa violencia cómo fue. O añadamos la violencia contra partidos de oposición, la terrible violencia ejercida en contra de la Unión Patriótica en los años 80 y los 90. ¿Eso cómo fue? Eso es lo que tiene que explicar la comisión, no solamente el hecho victimizante individual. Y por último, también la misma complejidad de un conflicto. Un conflicto tiene la particularidad de que hay víctimas y hay victimarios que también fueron víctimas y hay zonas grises y es una cosa muy enredada. No es un cuadro en blanco y negro. Hay mucha gente que quisiera decir así, no. Hágalo solamente sobre las FARC, que son los malos y que cuenten ellos qué fue lo que hicieron. Pues desafortunadamente hay culpas muy repartidas por todos lados, que no quiere decir que sean iguales. Cada quien responde por lo que hizo, pero hay muchas culpas en muchas partes y es lo que tenemos que esclarecer y reconocer. Muy bien. Hay una pregunta de Orlando Villar que creo que también es un elemento clave de la decisión de conformación de la comisión de esclarecimiento que hace a su carácter extrajudicial. Usted lo mencionó muy brevemente al comienzo. Él pregunta lo siguiente: ¿por qué lo que se conozca en esta comisión de la verdad no tendrá implicaciones jurídicas? ¿Por qué no aprovechar lo que aquí se conozca para establecer procesos judiciales? Bueno, esa es una muy buena pregunta y tiene una respuesta otra vez en dos partes. Primero, un sistema de justicia transicional pretende lograr unos objetivos superiores como son no repetición del conflicto porque se reconoce lo que ocurrió como algo que no debe volver a pasar. Pretende rendirle cuentas a la sociedad sobre lo ocurrido. Pretende satisfacer al mayor número de víctimas posible. Esos son los objetivos superiores de un sistema de justicia transicional. Pretende fortalecer el respeto a la ley, el respeto al otro, la convivencia y la reconciliación. Y por eso la vía penal no es la única ni necesariamente la mejor. Segundo, si se abriera esa posibilidad, lo que encontraríamos es un escenario de denuncias, posiblemente también, como desafortunadamente ya sabemos que ocurrió en el proceso de justicia y paz, de falsas denuncias, porque siempre está la amenaza, la espada de Damocles de que lo que yo diga puede convertirse en un proceso judicial. Y eso realmente es terrible y va en contra de esos objetivos que estamos describiendo. Es otro ejercicio muy distinto el que persigue esta comisión. Y por último, hay que decir, y esta es una idea muy importante, que en el acuerdo de la comisión y en la introducción del comunicado, del informe conjunto, se dice que la comisión no se puede ver de manera aislada, decimos el gobierno y las FARC, sino que hay que entenderla como una parte de un sistema integral para responderle a las víctimas en materia de verdad, justicia y reparación y para terminar el conflicto. De manera que esa estructura ya está ahí. Va a haber también un mecanismo judicial. Esa ha sido la posición del gobierno, en eso vamos a insistir. No solamente tendremos la Comisión de la Verdad, como dijo muy bien el otro día Humberto de la Calle, es una de las tres patas de la mesa, pero tiene que haber también mecanismos judiciales, tiene que haber también reparación y todo este conjunto, esta mesa debe sustentar, debe soportar la no repetición y la convivencia. De manera que no están excluidos mecanismos judiciales, existirán, pero con otro propósito distinto al de la comisión.
estamos llegando al tiempo, ya estamos cumpliendo una hora. Hemos tenido casi 150 periodistas haciéndole preguntas al comisionado y por eso muchísimas preguntas no tuve físicamente tiempo de plantearlas. Pero como esta es una audiencia periodista, yo quiero pedirle permiso, comisionado, para hacerle una pregunta de actualidad, que se nos sale un poco del tema. Oiga, pero usted era el que supuestamente iba a impedir que se hicieran preguntas. Sí, pero no, es una cosa relativamente pequeña, pero creo que es un detalle importante. Hoy las FARC hicieron una declaración, hoy es el Día Mundial del Refugiado, y las FARC hicieron una declaración más o menos diciendo que han presentado una serie de propuestas en la mesa y que el gobierno no las ha contestado para que se atienda la situación de los desplazados. A mí personalmente me sorprendió un poco porque, pues, digamos, uno de los agentes de desplazamiento, uno de los autores de desplazamiento forzado en Colombia son precisamente las FARC, y entonces que pidan cuentas sobre la atención a los desplazados, pues no deja de ser un poco curioso. Quería saber si usted tiene alguna opinión sobre este tema o puede comentar. Sí, tengo una opinión. Y es primero que me parece que es una declaración de un gran cinismo por parte de las FARC. No es la hora de estar pidiéndole al gobierno que monte programas para desplazados, ni estar diciéndole al país cómo se deben gastar sus impuestos en las víctimas. Tenemos el programa más grande de víctimas del mundo y más grande por un factor de 10, sino es el momento de reconocer responsabilidad. Y si estamos en este momento, en un momento difícil del proceso, es precisamente porque hay una desilusión de los colombianos frente a la capacidad de las FARC de reconocer responsabilidad y a la vez de continuar con estos hechos terribles en los territorios que no han hecho sino, como ya dije hace un par de días, que alejar a los colombianos de la paz, dejándolos sin luz, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este no es el momento de inventarse programas para los desplazados, sino de más bien poner la cara y decir: nosotros también fuimos agentes de desplazamiento, nosotros también somos responsables de esos 5 o 6 millones de desplazados y estamos dispuestos a poner la cara. Eso es lo que deberían estar diciendo las FARC. Muy bien. Bueno, alto comisionado, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros durante esta hora. Creo que para todos mis colegas ha sido una conversación bastante interesante. Quedan muchas preguntas. Estamos a la espera de qué pase en este ciclo que acaba de empezar, a ver si avanzan los acuerdos o no. Y esperamos tener una próxima ocasión de tener una conversación de este tipo con usted. Oiga, como usted... Gracias a mis compañeros de la Fundación en Cartagena y a mis colegas periodistas. No sé si quiere decir algo para... Sí, como usted intervino fuera del libreto, yo también. Y quiero hacer una pequeña cuña, porque no solamente queremos repetir esos ejercicios con la Fundación Nuevo Periodismo, sino también vamos a introducir en la oficina un programa que le vamos a poner el nombre de Pregúntele al Comisionado, para que la gente pregunte lo que quiera sobre el proceso y podamos de esta manera muy abierta, un poco informal, estarle explicando en la medida de lo posible a los colombianos, no solamente a los periodistas, qué es lo que está pasando aquí en La Habana y cuál es la visión del gobierno de la paz. De manera que muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a usted, Álvaro, y sobre todo muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, que tuvieron la curiosidad de enterarse más qué es este acuerdo, y solamente insistir que así como tenemos que rechazar muy fuertemente los hechos de violencia que ocurren hoy en Colombia, rechazarlos con toda la fuerza, con toda la determinación, también tenemos que decir que no nos vamos a dejar, que vamos a seguir en este esfuerzo de paz y tenemos que ponerle de presente al país el enorme significado que tendría para los colombianos una comisión de la verdad. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias y hasta luego a todos. Comisionado Carlos Serrano en Cartagena y los colegas periodistas en Puebla.